Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta ocasión me place hablar del más reciente disco de la banda norteamericana de rock The Strokes. El disco se llama The New Abnormal y fue publicado el pasado 10 de abril. El disco consta de 9 canciones y tiene un total de 45 minutos de duración y es el sexto álbum de la banda. Bueno, este disco venía con un gran hype, con una gran expectativa, porque en primer lugar venía de un hueco largo de tiempo desde su último lanzamiento, que fue hace 7 años, en el 2013, el Countdown Machine. Y en segundo lugar porque Strokes es posiblemente la banda más importante, o al menos es una de las bandas más importantes del rock de los últimos años, especialmente en este milenio. Su disco debut, Is This It, representó un éxito completo. La banda debutó ya siendo muy exitosos y lo inscribieron en un nuevo movimiento, en gran medida inspirado por ellos, al que le denominaron Garage Rock Revival. Un poco recoger algo muy olvidado dentro del rock, que es ese sonido garajero de los 60. Y es muy difícil, tan importante fue ese disco y el inicio de esta banda, que es muy difícil pensar en bandas como The Killers, como los Arctic Monkeys o como Franz Ferdinand o como Interpol sin la existencia de Strokes. La banda continuó un poco bajo esa misma estela, no obstante a partir del tercer disco, pero especialmente desde el cuarto, desde el disco Angles, publicado creo que en el 2011, la banda ya se fue alejando de ese sonido de garage rock de sobre todo sus primeros 2 trabajos, y incorporaron sonidos ochenteros de mucho sintetizador. Y esos 2 últimos discos fueron bastante controversiales. De hecho, hace poco leía una entrevista, no recuerdo si de Julian Casablanca, su frontman, o algún otro integrante, en el que decía pues cómo ellos los emborrachó la popularidad, digamos, cómo tan mal asimilaron el éxito inmediato que tuvieron, que esos 2 últimos discos sobre todo los hicieron bajo muchos conflictos, con mucha tensión interna. Básicamente los escribieron por cumplir con el contrato discográfico. El Angles me parece que es un disco con buenas ideas, no del todo bien expresadas, pero es un disco entretenido y divertido. Y ya el último anterior a este, el Countdown Machine, pues sí, la verdad fue un disco bastante aburridito y fue un disco que representó la caída casi de la banda. La banda después de eso tuvo un hueco muy grande en el que pocos conciertos se hicieron, estuvieron más bien separados y no habían publicado un disco de larga duración hasta The New Abnormal, 7 años después. El disco está producido por Rick Rubin, que para quienes no lo conozcan, que creo que deben ser pocos, pues es uno de los productores más prestigiosos de la escena de la música mundial. Y aunque nunca hayan escuchado su nombre, yo creo que todo ser humano viviente en este planeta en algún momento de su vida ha escuchado algo producido por Rick Rubin, porque ha trabajado con todo el maldito mundo. Ha producido discos de Slayer, de Metallica, de System of a Down, de Red Hot Chili Peppers, de Eminem, de Kanye West, de los Beastie Boys, de Adele, hasta Shakira le produjo un disco. Y de las pocas bandas que le faltaba producir en el mundo de la música popular, pues era Strokes. También ha producido a Slipknot, a Linkin Park. Es un tipo que ha estado en todas partes. Y hizo un gran trabajo con The New Abnormal. Y debo decir que este disco de Strokes me dejó gratísimamente sorprendido. Qué buen disco, qué discazo. Este disco tiene muchísimas virtudes. Este disco está lleno de momentos estelares, espectaculares. Una performance por parte de todos los integrantes magistral, especialmente Julian Casablancas, que aquí se luce incorporando muchos tipos de voces, haciendo mucha experimentación en su voz. En lo que respecta de Strokes, esto nunca lo había hecho, al menos no tan profundamente como en este disco. Desconozco si en sus proyectos solistas los hizo, porque no los he escuchado, pero lo que es en este disco tiene un repertorio vocal impresionante. Julian, que empezó siendo pues un vocalista que por el tipo de música que hacían The Strokes era casi que narraba y gritaba nada más, poco era lo que cantaba, poco era las dinámicas que tenían su voz. Pues aquí es un echado de virtudes a ese respecto. El disco se escucha tan congruente, tan cohesionado, que sorprende que esta sea la misma banda que publicó hace unos años el Countdown Machine, que es un disco absolutamente que se escuchaba fragmentado, en el que
en el que se notaba en el sonido, porque eso se transmite al sonido también, se notaba en el sonido que no era una banda cohesionada, que no era una banda que estaba en sus mejores términos, sino que era una banda completamente fragmentada. Y en este disco lo contrario, en gran medida. En esa misma declaración, entrevista que leía, decía cómo este disco ya por fin, prácticamente después del primer disco, volvían a trabajar como grupo, volvían a trabajar como unidad, y esto se nota porque este disco es muy coherente y fluye de una manera brillante, genial. Lo otro extraordinario de este disco es que sigue, no quiere ser un disco que vuelva a los orígenes. No obstante, hay olvidé la palabra, remisiones al sonido clásico, pero con los últimos elementos de los que han nutrido su música en los dos últimos trabajos, pero hechos de una mejor manera y de una forma mucho mejor combinada. Este disco tiene reminiscencias a lo viejo, pero también a lo nuevo, y este yo creo que fue el disco que quisieron hacer desde el Angles, pero no les salió tan bien, tan bien como les salió en este disco. El disco es expresivo, el disco de alguna manera parece que no tiene muchas florituras, de que es relativamente sencillo, pero de todas maneras, cuando uno lo escucha en los detalles, se da cuenta de que cada canción tiene mucha información, especialmente las canciones un poco más movidas, que no son tantas, las canciones un poco más expresivas, porque este disco también tiene una aura de solemnidad, incluso de tristeza, de oscuridad, que tampoco era muy característico de los últimos discos, de los discos de The Strokes, y que en el último, en Countdown Machine, lo intentaron hacer, pero de una manera súper sosa y perezosa. A mí me gustan todos los discos de The Strokes, excepto el último, que sí me pareció aburridito. Y aunque obviamente el Is This It es un clásico, es un disco seminal, y todos los discos de The Strokes siempre se comparan con ese trabajo, la verdad es que este podría convertirse, al menos para mí, en mi disco favorito de Strokes fácilmente. Lo he escuchado hasta el cansancio desde el momento en el que salió. Esa combinación, esa amalgama tan perfecta entre el sonido viejo y el sonido nuevo, lo podemos encontrar, por ejemplo, en canciones como Eternal Summer o como Why Are Sundays So Depressing. En Eternal Summer, por ejemplo, que es de hecho la canción más larga de la carrera de Strokes, se atreven a hacer esto porque lo pueden hacer con este tipo de música. Es una canción en la que se van alternando versos en el que Julian va haciendo una voz de falsete, que iba a ser en esta canción y en otras, y que no iba a ser muy común, que no es una voz común, no es una voz común del tipo de rango vocal y el tipo de tono que tiene Julian, pero aquí lo hace con una voz súper aguda, mucho falsete, mientras que en el coro es un coro más expresivo. En esta canción el coro ya Julian no canta en voz aguda, sino que grita, es muy expresivo. Entonces la canción va alternando versos un poco más experimentales desde el punto de vista sobre todo de la aproximación vocal de Julian y coros más agresivos, más expresivos, más rockeros si se quiere. También en la canción Why Are Sundays So Depressing, lo que decía, los coros, en el coro también hay una experimentación vocal. En el particular Julian canta súper grueso y con la voz un poco filtrada sintéticamente, mientras que los versos son un tanto más tradicionales, un tanto que recuerdan más al Strokes clásico. Entonces se va alternando entre versos más tradicionales y coros más experimentales. También tenemos un poco de esto en la canción Brooklyn Bridge to Carols, que de hecho es una canción que tiene los versos. En los versos usa mucho sintetizador, un sintetizador muy movido, muy synth pop, muy ochentero, pero que va detrás con unas líneas de guitarra que son muy pasivas, que recuerdan al Strokes un poco más clásico, y en el coro hacen un juego de guitarras armonizadas que es uno de los elementos característicos clásicos de Strokes, que explotaron sobre todo en sus dos primeros discos, y es como utilizan muy bien los recursos en las guitarras, cómo van armonizando de una manera tan creativas, tan brillantes, normalmente paneadas una a un costado, otra en el otro. Y hablando así de canciones de ese tipo, con mucho uso de armonizaciones en las guitarras, tenemos la canción que abre el disco, por ejemplo, The Adults Are Talking, que es una canción más ágil,
que tiene en el coro nuevamente. Armonizan las guitarras, pero estas guitarras son en ese coro un poco más atmosféricas, con un poco una herencia de post-punk que siempre ha tenido la banda, unos pequeños toques, unos pequeños dejes a post-punk por la forma atmosférica en la que suenan las guitarras aquí en este coro. Y de hecho la voz aquí de Julian Casablancas vuelve a ser experimental porque es una voz casi susurrante, es una voz distinta. Casi que cada canción tiene una ejecución vocal de Julian diferente, casi que cada canción tiene su propia historia. Bad Decisions es tal vez la canción con el aura más, esa es la canción digamos más estereotípica de Strokes. Aún así se escucha muy ágil, es una canción más alegre, es más movida, tanto las guitarras como la voz de Julian es mucho más expresiva, pero luego tenemos ese aire melancólico, emocional, muy introspectivo también a lo largo del disco, que podemos ver en canciones como por ejemplo como Selfless o como Not the Same Anymore. Selfless es una canción que se basa en una línea de sintetizador supremamente brillante, en donde Julian canta los coros vuelve y usa mucho el falsete, pero no tan agudo como en la canción Eternal Summer, y la verdad se escucha bastante expresivo en Selfless. Es una canción un poco en la que Julian habla de la necesidad de sentirse completo a través de la relación de otra persona y cómo él ansía de alguna manera completar su propio ser a través de la relación con otra persona. Not the Same Anymore es por su parte también una canción que expresa eso, sin embargo yo creo de una manera desgarradora. Es una canción que se escucha de verdad desgarradora, porque se escuchan guitarras susurrantes, casi que dolorosas, y la voz de Julian aquí está como en ninguna otra canción, se escucha abierta, se escucha desnuda, se escucha vulnerable. Un poco en esta canción narra lo arrepentido que está de haber adoptado ciertas actitudes en su juventud más temprana, de haber llegado incluso a tener episodios de alta violencia, de alta inestabilidad emocional, como era antes, y él dice que ya no lo es, de allí el nombre de la canción, Not the Same Anymore. Y la verdad se le escucha el arrepentimiento, se escucha lo vulnerable en su voz, cómo va trazando esas melodías, cómo va cantando esas líneas. En gran medida se siente como una catarsis, y además la canción cierra de una manera genial, porque es un final largo, lento, con una obra muy reflexiva que como que completa las líneas vocales de Julian, porque en ese final no canta Julian, sino que son los instrumentos como yéndose de a poco, dándote como un respiro para que asimiles esa catarsis que acaba de hacer Julian a través de esa canción. Un poco la última canción, Out to the Mets, también tiene esa obra muy melancólica, pero más que todo a través de la línea instrumental, no tanto de la línea de vocales de Julian, porque de hecho la canción empieza con un sintetizador que va a sonar como muy alegre, pero de inmediato, una cuestión de un par de acordes, entra una línea de guitarra y poco a poco el sonido del sintetizador se va bajando y va entrando la otra guitarra, y las guitarras van haciendo una armonización que se siente tan lúgubre. Las guitarras van casi llorando a lo largo de toda la canción. Esas guitarras lloran ahí, lloran de verdad. Y luego tenemos una canción interesantísima, súper emocional, que es At the Door, posiblemente mi favorita del disco, que es una canción basada en sintetizador, también con un Julian muy expresivo, muy abierto, muy reflexivo, y prácticamente toda la canción es puro sintetizador, pero un sintetizador que se escucha muy denso, muy lúgubre, y poco a poco se le van agregando las guitarras, sobre todo en los coros, pero muy sutilmente. De hecho, después del segundo coro, el sonido de los sintetizadores como que gira hacia un ritmo más movido, más techno a lo Daft Punk, pero de alguna manera, de todas formas, la voz de Julian sigue estando tan presente en esa canción que se sigue escuchando, a pesar de que en esa parte el ritmo es más alegre, digamos, se sigue escuchando muy lúgubre, muy melancólica. Genial. Aquí ya pues básicamente mencioné todas las canciones. Este disco fue una locura, me fascinó, fue un gozo absoluto, y la verdad yo creo que este es el disco, compositivamente hablando, yo creo que el mejor de la carrera de Strokes. Bueno, falta que el tiempo me dé la razón o me la quite, pero desde que salió en estos últimos días lo he estado escuchando sin parar. El disco yo le daría un 9, 9.5, no le doy el 10 porque al final de algunas canciones, al final de A Doll's Heart
Art Talking al final de Eternal Summer y no recuerdo al final de cuál otra canción, la pusieron pequeños sonidos de estudio, de ellos en el estudio hablando, conversando, y yo la verdad eso no creo que le aporte nada a las canciones, pero eso es un detalle menor, porque por lo demás este me pareció un discazo en mayúsculas. Mis respetos para The Strokes, que con este disco renacieron, vuelven a nacer, es casi que una nueva banda, es como si se hubiesen vuelto a conocer por primera vez y hubiesen sacado nuevamente un disco debut. The New Abnormal de The Strokes, un disco fenomenal, gran trabajo de la banda, y espero que todos lo disfruten como yo lo disfruté. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima, pásenla bien.